Hola, mi nombre es Angie Cardoso. Es un gusto hacer parte de este panel, de este evento, de estas preguntas sobre las lenguas y la comunicación en Latinoamérica. Sin duda son inquietudes que nos reúnen y por las cuales esta ponencia tiene sentido aquí. Mi ponencia se titula Oralidades y literatura infantil indígena en Colombia, el caso de Agua, Viento y Verdor y Vamos. Para iniciar quisiera contarles que soy promotora de lectura, escritura y oralidad, estudiante de la maestría en literatura y cultura del Instituto Caricuervo. Entonces se unen dos intereses muy especiales para mí. Por un lado, la circulación de los textos en sus lenguas, en formato libro, voz, imagen, tejido incluso, y por el otro lado el estudio de los textos en sí mismos, ¿no? Como posibilidad creativa, pero también como producto cultural. Entonces de ahí surgen estas dos inquietudes que se encuentran y aparece un tercero entre los dos, y es la infancia o las infancias, y es la posibilidad de pensar cuál es la relación de las niñas y los niños en Colombia particularmente con sus narrativas, con sus lenguas, con aquello que las y los hace diversos en sus trayectorias de vida. Entonces, en el camino me encontré con estas dos publicaciones, Bautmos y De Agua, Viento y Verdor. Son dos compilaciones y eso ya nos dice bastante, y es que en el panorama de la literatura infantil, y voy a centrarme en el caso latinoamericano, las compilaciones hacen parte de los primeros textos con los cuales se encuentran las niñas y los niños, ¿no? De los primeros libros, ¿no? Hay libros, es el caso de Poesía Colombiana para Niños, Mis Primeros Poemas y otras tantas publicaciones de editoriales grandes como Santillana o Lo que Leo, en las cuales se reúne textos de la cultura popular, coplas, refranes, canciones, arrullos, que circulan en los primeros años de vida de los niños y las niñas, ¿no? Entonces hay una mediación entre un adulto. Entonces estos textos resultan compilados por literatos o escritores. Beatriz Elena Robledo en Colombia, por ejemplo, es una de las personas que más ha estudiado la relación entre poesía, infancia y cultura popular. Entonces el hecho de que estos dos libros o de que estas dos publicaciones sean compilaciones también resuena mucho, y se abre la pregunta por qué la compilación de textos orales está íntimamente relacionada con la infancia. Entonces de esta gran pregunta surge todo el encuentro con, bueno, hay una compilación, ¿es una compilación de qué? Entonces nos encontramos con diferentes tipologías textuales, cantos, arrullos, relatos, paisajes sonoros, juegos, rogativas. Y entonces ahí encontramos un panorama de diversidad y nos preguntamos, ¿será que las infancias o las niñas y los niños se encuentran con múltiples textos a lo largo de sus primeros años de vida? La respuesta es sí, eso pasa, ¿no? Digamos que en el desarrollo infantil hablamos de la exploración y de las interacciones que las niñas y los niños tienen con su lengua y su cultura. Entonces vamos viendo, o lo que fue encontrando fue una serie de sucesos que me llevaron a entrar un poco más en estas dos obras. Quiero contarles entonces el marco de producción, ¿no? De dónde vienen y por qué las seleccioné para estudiarlas. Este es un avance de investigación de proyecto. Entonces, De Agua, Viento y Verdor surge por una iniciativa estatal, una iniciativa gubernamental, con el propósito de vitalizar, revitalizar, proteger las lenguas indígenas que estaban en riesgo de extinción. Para el 2010, cerca del 40% de las lenguas indígenas en Colombia, tenemos 65 documentadas en el 2010, estaban en riesgo de desaparición. Y esto hace que muchas iniciativas gubernamentales, después de la Ley de Lenguas Nativas del 2010, pongan el ojo allí. Entonces empieza todo el andamiaje por una producción que implica compilar y registrar, incluso traducir y circular. Y por el otro lado tenemos a Bautmos, una publicación del Instituto Caricuervo,
en alianza con el Cabildo WOUNAN de Bogotá, por iniciativa del Cabildo, empieza a gestionarse una publicación a raíz de que hay un fenómeno de migración de las comunidades indígenas WOUNAN hacia Bogotá, ¿no?, la capital de Colombia, que recibe a muchas de las personas de todo el país. Entonces, en esta inquietud por la vitalidad lingüística, pero también por un escenario de narrativas y memorias, empieza esta alianza. Entonces, aquí tenemos dos publicaciones muy distintas. Por un lado, las iniciativas gubernamentales de Agua, Viento y Verdor fue publicado, impulsado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que atiende todos los temas de primera infancia, Fundalectura, que es el representante de IBI en Colombia, y la Fundación Plan para la Niñez. Son tres instituciones apalancando un proyecto que implica lenguas indígenas, comunidades indígenas y textos. En ese panorama, la diversidad es una premisa. Para mí es muy importante pensar por qué en la Constitución colombiana, por ejemplo, la diversidad es una premisa que se vuelve también un derecho, el derecho a ser diversos y a reconocernos como diversos. Entonces se abre la pregunta ¿somos diversos constitucionalmente? Las niñas y los niños crecen en escenarios multiculturales. Quisiéramos pensar que la interculturalidad pasa por allí, pero esa sería otra pregunta. Y entonces, ¿qué pasa con los textos? ¿Realmente estos textos reflejan la diversidad de infancias, la diversidad de crianzas y de narrativas que existen en un país como Colombia? Y esa es la gran pregunta con la que me acerco a estos textos, es de qué manera la diversidad de infancias, pero también la diversidad de artes verbales, como diría Carlos Montemayor desde México, está atravesada en todas las publicaciones. Entonces, por un lado encontramos unas preguntas, pero también unos problemas, y es que al hablar de cantos, de cuentos, de arrullos, tenemos un marco muy occidental, o sea, un marco canónico. Y recuerdo entonces cuando en De Agua, Viento y Verdor, porque pude ser parte de la producción, le preguntábamos a una mujer Kogi sobre los arrullos, ¿no?, en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? ¿Cuáles son esos arrullos? Eso que se le canta a los niños y las niñas, y la respuesta fue no hay arrullos. Yo salgo y me monto, pues cargo el niño o la niña en la espalda y voy tarareando, susurrando, cargando. Entonces, tal cosa como el arrullo, ¿qué es? ¿De dónde viene?, ¿no? Y también cómo se comprende cuando empezamos a pensar en otras lenguas y a encontrarnos con otros, ¿no?, entre nosotros. Entonces, de entrada, la pregunta por los géneros en los cuales se inscriben las narrativas de la infancia en la literatura viene a ser una pregunta muy interesante, que además allá encontramos en las publicaciones, en el caso de Agua, Viento y Verdor y Bautmos, los juegos y la relación con el cuerpo de las infancias como un eje que los atraviesa, ¿no? Y esto no es una coincidencia. En general, la infancia, desde la psicopedagogía, incluso desde la neurología, nos dice que las niñas y los niños exploran el mundo y entran a todo el universo del lenguaje, de la lengua y de la cultura a través de su cuerpo. Es el cuerpo el que les va a permitir darle significado y sentido a todo aquello que los rodea. Entonces, empiezan a tejerse los hilos y es, claro, hay unos textos que están relacionados con el cuerpo. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en el Amazonas, la comunidad Bora tiene una canción de la arañita, ¿no? Y es una araña que va trepando, y esto tiene relación con una etapa de la infancia en la que los niños y las niñas están aprendiendo a caminar. Y cabe preguntarse, ¿es eso un juego? ¿Es eso un canto? ¿Es eso un arrullo? Entonces, las configuraciones de estos géneros abren las preguntas por la diversidad, y es un poco el ejercicio que en esta investigación propongo. Se hace evidente entonces que estas dos publicaciones pueden ser un referente para pensar
cuáles son los desafíos, pero también los aciertos en la circulación y la producción de materiales de lectura, escritura y oralidad, de comprensiones sobre las oralidades y las infancias en Colombia y eventualmente en Latinoamérica. Y es, por un lado, es un acierto de las publicaciones el hecho de nombrar las infancias, ¿no? La infancia diversa en términos étnicos y lingüísticos. Creo que es un acierto que permite también trazar un camino importante frente a la identidad del individuo, y es en la medida en que yo me encuentro con otros diversos, puedo reconocer la diversidad propia. Y este es el principio de interculturalidad que Katherine Walsh ha recalcado y ha investigado durante varios años. Y es, la interculturalidad implica incomodarse con el otro, no entenderlo, decir, no entiendo esta lengua que estoy escuchando, no entiendo este canto, no sé a qué se refiere, pero si lo traduzco, si alguien lo traduce y me explican, y resulta que es que las niñas y los niños Bora tienen un juego de la araña que puede ser similar a uno de la isla de Providencia y de las historias de Anansi, o a la tradicional arañita y elefante, como un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, pues son más las cosas que nos unen, ¿no? Y es la infancia misma, ¿no? El juego, el canto. Sin embargo, es clave nombrar las particularidades. Si bien hay cosas comunes que nos permitirían hablar de un enfoque intercultural en términos de las compilaciones de estos textos, también hay unas particularidades con las cuales desde los estudios literarios podríamos recomendar ser cuidadosos, y es qué pasa con encasillar las narrativas indígenas desde un enfoque étnico. Y es, De Agua, Viento y Verdor tiene una compilación de 21 comunidades y está organizada por comunidades, ¿no? Entonces lees las narrativas a la luz de las comunidades. Entonces es el enfoque étnico lo importante es que es la comunidad indígena en un territorio, y pareciera que no es tan importante el texto. Mi apuesta sería pensar si el valor literario, ¿no?, que es la gran pregunta de esta ponencia y que la abro al cierre porque es un hilo que queda abierto para la investigación. Si lo que queremos es pensar cuál es el valor literario de estos textos, cuáles son esos elementos que los hacen particularmente interesantes en el marco de la diversidad lingüística y cultural, pues deberíamos darle protagonismo a los elementos de los textos. Pongo el ejemplo de el Banco del Libro de Venezuela y ECARE, que desde la producción editorial han circulado desde el 1979 libros como El burrito y la tuna, El conejo y el mapurite. Claro, han sido publicados en español, tienen un par de ediciones bilingües al Wayunaiki, y el protagonista, ¿no?, es el texto y su circulación entre diferentes lectores, sin dejar de lado que hay una referencia a que es un cuento guajiro que tiene ediciones bilingües. Entonces, la gran apuesta por estudiar estas dos publicaciones es pensar cómo podemos desmarcarnos del enfoque etnográfico e irnos más hacia el valor literario de los textos y las posibilidades de creación que hay en la oralidad, ¿no?, en estas producciones textuales que tienen unos sonidos cercanos a lo que llamamos onomatopeyas, pero que también están muy lejanos porque aquello que llamamos rima no existe en algunos casos, o porque hay cuentos y relatos en las comunidades indígenas donde la infancia no es feliz, rosa y maravillosa. Con esto quisiera cerrar y quisiera mencionar que un último hallazgo de esta investigación, de este avance de investigación, es que las narrativas de la infancia indígena han sido estudiadas bastante desde la lingüística, desde la antropología y desde la pedagogía. Entonces, se insiste, esto inquieta y de repente puede detonar muchas sensaciones, y es indígena igual a estudio y patrimonio. Y si estamos hablando de vitalidad, pues es clave empezar a leer estos textos
en clave de una construcción contemporánea de lo que implica ser niño y niña indígena hoy, ser indígena hoy, en el marco de esta diversidad lingüística de nuestros países. Muchas gracias.